Muy bien, prosiguiendo con lo relativo a la certeza sensible, quería pues comentar lo siguiente, ¿no? En un video anterior estuvimos hablando de esta figura de la fenomenología del espíritu y ahora quisiera apuntar algunas cosas que creo yo son importantes, son claves, ¿no? Bien, comparto mi PPT donde estaba un poco hablando del tema, ¿eh? Y proseguimos, ¿no? Muy bien. Eh, Comenzábamos con un polo subobjetivo donde lo que importaba era el esto, que se desplegaba en un aquí y un ahora. Pero luego veíamos que tanto el aquí y el ahora, ¿no? Terminaban pues mostrándose como lo opuesto. Pensaban ser singulares, pero más bien resultaban siendo pues lo más abstracto, lo más general, lo más universal, ¿no? Luego se hizo lo propio con el polo subjetivo, con el cierto idealismo, donde ahora se aferraba a la conciencia, ¿no? Muy bien. Y estábamos viendo este último punto, donde hay una superación de ambos, donde, miren, se ha descubierto, se ha mostrado que la conciencia y el esto, que pensaban ser lo más inmediato, en el fondo son mediatos, indirectos, que pensaban ser lo más singular, terminan siendo lo más general. Es decir, se desengañan, es decir, tienen que asumir su no verdad, ¿no? Esto un poco recordando lo relativo a la desesperación, el camino de la desesperación, en lugar de la simple duda, decía Hegel, pues, ¿no? Bien, pero quiero detenerme en este punto donde, pues, se hace esta superación, en el caso particular que Hegel pone de la oda, como este movimiento dialéctico, le llama Hegel, como esta experiencia, ¿no? Va a configurar una consideración más compleja y más completa de el esto, por ejemplo, ¿eh? Quiero leer esa parte donde justamente se señala, pues, cómo sería ahora comprendido el ahora, el aquí y el yo, ya no como algo inmediato, singular, sino ya como algo universal, como algo mediado. Dice aquí Hegel lo siguiente, ¿no? Dice, en la versión de Jorge Aurelio Díaz, en la página 133, dice, ya me ubico aquí, se muestra el ahora, este ahora. Ahora, al ser mostrado, ya dejó de ser. El ahora que es otro que el mostrado. Y vemos que el ahora es precisamente eso. Al ser ya no ser más. Al ser ya no ser más. El ahora, tal como nos es mostrado, es un haber sido. Y esta es su verdad. No tiene la verdad del ser. De modo que es ciertamente verdad que él ha sido. Sin embargo, lo que ha sido, de hecho, no es esencia alguna. No es y se trataba de ser. ¿A qué se refiere con esto Hegel? A esta característica de que no se puede aprender el ahora, de que siempre que decimos ahora ya ha pasado, ya ha dejado de ser, se ha convertido en un haber sido. Pero lo que se trataba era de que la hora era, de que la hora existía, de que la hora estaba ahí. Pues no, miren, no es que renunciemos a dar cuenta de la hora, sino que hacemos un tipo de pensamiento que vuelve el punto de partida, que lo recoge, y eso sería la dialéctica, ¿no? Lo vemos acá. Siguiente pasaje. Dice, vemos así en este mostrar solo un movimiento y la siguiente trayectoria de este. Uno, muestro el ahora, él es afirmado como lo verdadero, pero lo muestro como habiendo sido, como algo superado. Supero la primera verdad. Y dos, ahora afirmo como la segunda verdad que ha sido superado. Tres, no obstante, lo que ha sido no es. Supero el haber sido, el haber sido suprimido. Es decir, la segunda verdad con la cual niego la negación de la ahora y regreso a la primera afirmación, que ahora es. Así pues, el ahora y el mostrar de la ahora están constituidos de tal manera que ni el ahora ni el mostrar de la ahora son algo simple e inmediato, sino un primer movimiento que tiene en él diversos momentos. Se pone esto, pero más bien se pone un otro. Y esto es superado, y este ser otro, o este se superar lo primero, es el mismo de nuevo superado, y se ha retornado así a lo primero.
Pero este primer reflexionado dentro de sí no es exactamente el mismo que era antes, a saber, un inmediato, sino que es justamente un reflexionado dentro de sí, o siempre, que en el ser otro sigue siendo lo que es, un ahora, que es absolutamente muchos ahoras. Y este es el verdadero ahora. El ahora como simple día que tiene dentro de sí muchos ahoras, horas. Una hora así, una hora es también muchos minutos. Y este ahora igualmente muchos ahoras, etcétera. El mostrar es por ello, el mostrar es por eso el mismo, el movimiento que expresa lo que el ahora es en verdad, a saber, un resultado, una pluralidad de ahoras compendiadas. Y el mostrar es experimentar que ahora es universal. Miren qué interesante pasaje. Creo que compendia bastante bien la experiencia que hace este sensible de desengañarse, pero para ganar mediación, ¿no? Ya, la idea sería esta, ¿no? El ahora sería la afirmación. Pero luego nos damos cuenta que la oda no es, que la oda deja de ser, que la oda se convierte en un haber sido. El ahora es afirmación, el ahora no es. El ahora es haber sido la negación. Muy bien, pero no nos quedamos en eso, sino que hacemos la vuelta, hacemos un tercer movimiento que retorna, ¿no? Que subsume los anteriores, que es la negación de la negación. Y decimos, negamos el haber sido y volvemos a la hora, ¿no? El haber sido no es. Y con esto, miren, lo que tenemos es un ahora, pero que ya no es singular, sino que es universal. Hay que comprender el ahora como un término general que subsume muchos ahoras, que subsume muchos momentos, que contiene muchas horas, minutos, etcétera, ¿no? Así es como este ahora se ha mediatizado, se ha negado, se ha mediado y ha ganado múltiples distinciones internas, múltiples diferencias, ¿no? Hemos vuelto al punto de partida, sí, pero con un plus, con un agregado, con una ganancia, ¿no? El movimiento dialéctico, claro, es de retornar al punto de partida, pero superando, pero obteniendo siempre algo, ¿no? Muy bien. Y esto, pues, lo mismo se puede aplicar con el aquí, lo mismo se puede aplicar al yo, y de esa forma ya Hegel está dándole paso a el momento siguiente de la percepción, ¿no? Donde se comienza con lo universal y se repite, en cierta forma, la estructura que hemos visto en la certeza sensible, ¿no? Claro, con más complejidad, con mayores, de repente, elementos, pero hay una lógica que se mantiene, ¿no? Muy bien. Compañeros, compañeras, no quisiera dejar este tema de la salsa sensible sin aludir a dos cosas que me parecen muy interesantes, ¿no? El tema del lenguaje y el tema místico, ¿no? El tema del lenguaje es importantísimo en este capítulo, que se titula, claro, la salsa sensible o el querer decir, el mind, ¿no? Muy bien, ¿qué sucede? Ya, tenemos esta experiencia directa, inmediata, esta experiencia pues empírica sensible, ¿no? La yéstesis. Y lo que Hegel dice es que esto no se puede llevar al lenguaje, no podemos expresar esta experiencia. ¿Por qué? Porque el lenguaje vive, el lenguaje de entrada del principio se mueve en la generalidad, se mueve pues en los términos universales. Y esto hace que el lenguaje muestre la verdad, que el lenguaje pues diga la verdad, ¿no? Pues, leemos, mejor leemos ese pasaje, ¿no? Es breve, pero muy, muy significativo, pues, ¿no? Un pasaje clave justamente para entender esta cuestión. Permítanme ahí la referencia, por favor. Un segundo. Ya, eh, ya, dice acá lo siguiente, ¿no? Página 130 de la versión de Jorge Aurelio Díaz. Pues no, dice. No obstante, como vemos, el lenguaje es lo más verdadero. En él, nosotros mismos refutamos de manera inmediata nuestra opinión, ¿no? El Maine. Y como lo universal es lo verdadero de la raza sensible y el lenguaje expresa solo eso verdadero, no es posible de ninguna manera que alguna vez podamos decir un ser sensible que queremos decir, ¿no? El lenguaje se mueve en lo general y el lenguaje expresa, dice lo verdadero. Yo quisiera ampliar esa concepción del lenguaje, ¿no? Con una referencia
que Hegel hace al el tema en la ciencia de la lógica. Y esto es importante, ¿por qué motivo? Miren, porque con esto criticamos varios intentos filosóficos de querer expresar esta experiencia empírica, sensible, ¿no? Inmediata, directa, ¿no? Ya desde la antigüedad se buscó eso, pero quiero referirme al intento moderno, contemporáneo, en el siglo XX, de Maurice Schlick, ¿no? Uno de los fundadores del Círculo de Viena, que en un texto que, si mal no me equivoco, se titula Empirismo y Realismo, creo que algo así, está en la compilación de Alfred Ayer. Ahí Maurice Schlick habla de los enunciados protocolares. Serían estas proposiciones, ¿no? Ciertas proposiciones, ¿no? Que tratarían de dar cuenta de la experiencia directa, inmediata del científico, del investigador, ¿no? Claro, ahí pues la consideración que desde Hegel podemos hacer es que esa empresa sería imposible, porque por más palabras referenciales del día, la hora, la fecha que podamos hacer, hay una imposibilidad de fondo, y es que los términos que usamos en el lenguaje son universales, pueden designarse a cualquier otra experiencia, y se pierde esa supuesta referencia puntual, directa, inmediata. Pues no, nos entendemos con palabras universales porque compartimos un contexto, una cultura, compartimos cierto ambiente, ¿no? Cosa que se pierde cuando de repente queremos escribir o queremos dejar, pues, ¿no? Una notación que refiere inmediatamente a una experiencia particular inmediata que justamente no se puede llevar al lenguaje. Pero, ¿qué es lo que contiene el lenguaje? ¿Por qué es tan importante, no? Ya, en la ciencia de la lógica, Hegel, en el prefacio de la segunda edición, porque lo estoy tomando de la traducción de Rodolfo Mondolfo, que lamentablemente este segundo prefacio no ha sido traducido en otra versión. La ciencia de la lógica de Félix Duque no ha consignado este prefacio en segunda edición, por eso la tomo de acá. Dice lo siguiente, ¿no? Dice, las formas del pensamiento están ante todo expuestas y consignadas en el lenguaje del hombre. En nuestros días nunca se repetirá bastante que el hombre solo se distingue de los animales por el pensamiento, en todo aquello que se le convierte en algo interior, principalmente en la representación, en lo que hace suyo, ha penetrado el lenguaje, y lo que el hombre convierte en lenguaje y expresa con él, contiene escondida, mezclada o elaborada una categoría. Miren, las formas del pensamiento están mostradas, están dadas en el lenguaje. En el lenguaje, en cualquier idioma, diría Hegel, hay categorías gramaticales que pueden convertirse, que pueden transformarse fácilmente en categorías lógicas y ontológicas. Y es que el lenguaje va a ser con natural, con la lógica. En el lenguaje hay un logos, hay un orden, hay una forma de estructurar la realidad, pues no. Y el lenguaje, como que lo señala, pues está en todo, ¿no? Todo lo que el hombre de repente piensa, ¿no? Cree, asume, el lenguaje está involucrado en ello, ¿no? Y tanto así de que el lenguaje, pues, es parte integrante del ser humano, ¿no? Uno de sus elementos constituyentes, ¿no? Bien, sigue la cita. Pero oponemos en general la naturaleza en sí, como lo físico, a lo espiritual. Habría que decir que lo lógico, ¿no? Donde está el lenguaje, ¿no? En el lenguaje se da lo lógico, ¿no? Es más bien lo sobrenatural, ¿no? Lo lógico, que penetra en toda relación o actividad natural del hombre, en su manera de sentir, considerar, desear, necesitar, en sus impulsos, y lo convierte sobre todo en algo humano. ¿M? Aun cuando solo fuese de una manera formal, proporcionándole representaciones y fines. Es una ventaja que un lenguaje posea abundancia de expresiones lógicas. Es decir, ya antes de eso, pues no, claro, aquí Hegel está considerando que el lenguaje, la lógica, envuelven la naturaleza biológica del ser humano y más bien la mediatizan, la relativizan, ¿no? Y ahí es bien interesante porque ahí hay una crítica de Hegel a las posturas naturalistas. Ya, pero volviendo al tema del lenguaje, Hegel dice, pues no, es una ventaja que, que un lenguaje posea abundancia de expresiones lógicas, es decir, particulares y diferenciadas, para expresar las determinaciones del pensamiento. A estas relaciones que se fundan sobre el pensamiento pertenecen ya muchas de las preposiciones y artículos.
El idioma chino, en su formación, no ha logrado llegar hasta allí. Por lo menos lo ha logrado de un modo muy insuficiente. Pero estas partículas se presentan de manera absolutamente subordinada, solo un poco más independientes que los aumentos silábicos, signos de flexión y otros elementos análogos. Mucho más importante es que en un idioma las determinaciones del pensamiento se hayan destacado como sustantivos y verbos y tengan así el sello de formas objetivas. En esto, el idioma alemán tiene muchas ventajas sobre los otros idiomas modernos. Muchas de sus palabras no solo tienen la propiedad de presentarse a diferentes significaciones, sino que tienen significados opuestos. De modo que tampoco en esto pueden dejarse de reconocer un espíritu especulativo del lenguaje, ¿no? Miren, esto es bien interesante, porque la idea de Hegel es que en los idiomas, ¿no? Existiría, claro, una gramática, una estructura que mostraría una mayor o menor evolución, una mayor o menor complejidad, ¿no? Grados de diferenciación, etcétera, ¿no? Claro, y Hegel va a poner como caso paradigmático de un idioma desarrollado, logrado el alemán, pues no, que es una idea común de la época. Fichte también pensaba lo mismo. En los discursos de la nación alemana hay toda una reflexión acerca del idioma alemán y que para Fichte es el idioma que mejor traduce la realidad. El idioma que capta de forma más prístina la naturaleza, pues no. Y en esa superioridad lingüística, digámoslo así, va a basar Fichte su nacionalismo. Pues no, claro, en Hegel es diferente el tema, pero sí obviamente está esta consideración del alemán como un idioma, pues que capta de forma más rica, ¿no? Más diferenciada los diferentes matices, ¿no? Que habría en las formas de decir. Bien, eso sería clave, porque entonces, pues, cuando Hegel está hablando aquí del lenguaje, hay una consideración que nos lleva a lo lógico, ¿no? Y con esto a lo ontológico, y cosa que hoy en día también dicen algunas personas, y es que en todos los idiomas del mundo hay ciertos presupuestos epistémicos, presupuestos ontológicos que podrían dar pie a una reflexión filosófica, a una tematización. Por ejemplo, siguiendo esto que dice Hegel, que las formas del pensamiento se dan en un lenguaje, que en los lenguajes, en los idiomas, hay categorías, hay conceptos gramaticales que pueden pasar a lo lógico y ontológico, y esto puede tomarse como pista para estudiar de repente el idioma quechua y encontrar que en el quechua hay una gramática que puede dar pie, que puede mostrar luego en un trabajo más explícito una lógica y una ontología, pues, ¿no? Creo que esta es la importancia de centrarse en el lenguaje, ¿no? Claro, además, pues, de la crítica al empirismo, ¿no? La crítica, pues, a esta tendencia a querer dar cuenta de lo particular, individual, ¿no? De la experiencia inmediata, digamos, ¿sí? Bien, esto por un lado, porque luego también este argumento de Hegel de que el lenguaje, de que aquello que no está en el lenguaje, aquello que no se dice en el lenguaje, eh, no es que sea algo importante, profundo, trascendente, sino que simplemente no tiene contenido. Esta es una crítica muy interesante a las posturas místicas, aquellas posturas que prefieren callar, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Para citar un caso, Wittgenstein, que en el Tractatus termina diciendo de lo que no se puede hablar hay que callar. Y uno pensaría que esto es lo que callamos es importante, trascendente, ¿no? Algo misterioso, metafísico. Y no, según Hegel, esto que no está en el lenguaje, más bien no es una realidad que importe, más bien no es algo que deba preocuparnos. Esto que no cae en el lenguaje, simplemente tiene poco ser, ¿no? Hay Hegel criticando en el texto, ¿no? Criticando a aquellos que añoran la realidad de lo empírico, aquella que no se puede decir. Hegel les dice que es mejor que vuelvan a la escuela inicial de la sabiduría, a los misterios de Lausis, que justamente enseñan que la realidad empírica, ¿no? No es la realidad como tal, ¿no? Que la realidad empírica es efímera, pasajera, es de venir y que debe superarse y que debe uno alejarse, ¿no? De ella. Y que Hegel dice algo bien, bien interesante, ¿no? Creo que bastante irónico, pero que guarda algo muy profundo. Dice que hasta los animales están iniciados en esta verdad.
¿no? El animal no se queda a contemplar, ¿no? El objeto empírico, no se queda a contemplar lo sensible, ¿no? No lo respeta, sino que lo devora, lo consume, ¿no? Como muestra de que esto simple y llanamente no es y que sirve para, pues, alimentarse, ¿no? Muy bien. Eh, pero todo esto nos lleva pues al tema de que entonces, aquello que no se puede decir, aquello que no entra en el lenguaje, miren, no es algo que deba hacer que nos lamentemos, no es algo que deba preocuparnos. Por el contrario, vamos a ver que lo importante está en lo que podemos decir, en lo que podemos hablar, en lo que cae en el lenguaje, que es el logos, que es lo verdadero, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, algo que me parece muy curioso es que Hegel, en un poema titulado Eleusis, tenía una postura muy cercana a la mística, ¿no? Ahí Hegel escribe este poema, ¿no? Fechado en el año 1796, dedicado a Hölderlin, donde hay varias expresiones que más bien, ¿no? Se condicen con esta postura mística, ¿no? Leo una parte final del poema para que ustedes ahí también lo comprueben y luego lo comentamos, pues, ¿no? Y señalemos este giro muy interesante, creo yo, que Hegel hace, ¿no? De una postura mística a una postura crítica de la mística, ¿no? Dice lo siguiente: por dominarlas, cavan en busca de palabras que conserven la huella de tu excelso sentido. En vano, solo atrapan polvo, polvo y ceniza, en las que no retornan nunca jamás tu vida, aunque lo inanimado y el moho les contentan. A los eternos muertos, los muy sobrios, en balde, no hay señal de tus fiestas ni huella de tu imagen. Era para tu hijo tan abundante en altas enseñanzas tu culto, tan sagrada la hondura del sentimiento inexpresable, que no creyó dignos de ellos secos signos. Pues casi no lo era el pensamiento, aunque si el alma, que sin tiempo ni espacio absorbe en el penal del infinito, se olvidó de sí misma y se despierta ahora de nuevo a la conciencia. Pero quien de ello quiere hablar a otros, aún con lengua de ángel, sentirá en las palabras su miseria y le horrorizará tanto haberlas empleado en empequeñecerlo al pensar lo sagrado, que el habla le parece pecado, y en vivo se clausura a sí mismo la boca, lo que así al consagrado se prohibió a sí mismo. Una ley sabia prohibió a los más pobres espíritus hacer saber cuanto vieran, oyeran o sintieran en la noche sagrada, para que los mejores su estrépito abusivo no molestara en su recogimiento, ni su hueco negocio de palabras les llevara a enojarse con lo sagrado mismo, y para que éste no fuera así arrojado entre inmundicias, para que nunca se confiara la memoria, ni tampoco fuera juguete y mercancía del sofista, vendida igual que un óbolo, ni manto de farsante redicho, ni tampoco férula de muchacho piadoso, y tan vacío, quedaran al fin que solamente en eco extrañas lenguas, siguieran conservando raíces de su vida, porque tus hijos, diosa, no exhibieron por calles y por plazas tu honor, sino que avaros en el santuario de su pecho lo guardaron. Por eso no vivías tú en su boca, te honraban con su vida. Aún vives en sus hechos. También en esta noche te he escuchado, divinidad sagrada, a ti, que yo presiento que a menudo eres el alma de sus hechos, eres el alto pensamiento, la fe sincera, que una deidad, aunque todo se hunda, nunca se desmorona, ¿no? Final del poema. Creo que ahí hay más de un verso que justamente avala, ¿no? Esta desconfianza del lenguaje, este no poder poner en palabras una experiencia, ¿no? Tener que guardar silencio, callar, etcétera. Claro, ahí Hegel está eludiendo los misterios de Leus, ¿no? Donde había esta idea de no hablar de ellos, ¿no? Obviamente lo traduce, ¿no? A una experiencia de crítica a las palabras, ¿no? Que es una tradición bastante larga en la filosofía. Ya desde Platón, ¿no? Pensemos también en Bacon, en Berkeley, hay una desconfianza
por el lenguaje, una especie de que el lenguaje desfigura, ¿no? No capta bien nuestra experiencia, y una idea que llega incluso hasta Wittgenstein, que en el Tractatus dice, ¿no? El lenguaje es el disfraz del pensamiento, pues, ¿no? Claro, y en Wittgenstein pues vemos esta postura mística también. Sin embargo, ¿qué es lo que dice Hegel, no? Miren, es bien interesante porque lo que no podemos decir, lo que está más allá de los límites del lenguaje, no es que sería algo profundo, algo importante, sino algo que tiene tan poco contenido, tan poco relevancia, que ni siquiera entra, ¿no? Lo que está más allá del lenguaje, lo que está fuera del lenguaje, es lo particular, lo singular, lo puntual, una experiencia efímera, una experiencia que aparece y desaparece, una experiencia tan de repente, tan irreal, que no le da para ser incluida, subsumida en el lenguaje que capta lo que es, que capta lo verdadero, que capta lo general, lo universal. Pues no, así, miren, desmitificamos al místico, ¿no? Que supuestamente uno podría pensar que en su silencio hay algo profundo, oculto, o algo, no sé, importante. No, no hay nada más que, no hay nada más que un contenido pues insignificante, un contenido que apenas es relevante, ¿no? Y esto es interesante porque esta confianza esta importancia del lenguaje es también una confianza en la razón, en nuestra capacidad racional de poder hablar de las cosas, de poder dar cuenta de la experiencia, de lo que sucede, de lo que pasa, pues, ¿no? Creo yo de que esto es interesantísimo porque entonces nos alejamos de esas posturas, claro, místicas que podrían coquetear, que podrían de alguna otra forma estar de acuerdo con ciertas posturas irracionalistas, con ciertas posturas, claro, que desconfían de la palabra, ¿no? Negan la palabra, el lenguaje, para por último negar la razón, ¿no? Negar el pensamiento crítico, negar la capacidad de reflexión, y claro, ahí ya nos podemos ir por aspectos un poco más problemáticos, ¿no? Por ese motivo me pareció importante destacar esta crítica a la mística, esta crítica pues a el supuesto callar que esconde algo profundo, ¿eh? Bien, amigos y amigas, de esta forma quiero terminar, concluir este video sobre la certeza sensible, pues no, uno de los momentos iniciales de la fenomenología del espíritu y que en nuestro canal estamos siguiendo, estamos mostrando, ¿no? Como complemento a nuestro seminario de Hegel en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, muchas gracias y si hay alguna pregunta, duda, no duden en escribirnos, en comentarnos, que leo sus comentarios y me doy un tiempo para contestarlos, para conversar, para dialogar. Listo, muchas gracias, hasta una siguiente ocasión.